otra vez a todos y a todas. Gracias por seguir aquí y por venir, quienes se suman a esta presentación, a esta actividad que tenemos acá en la FILU. Esta mesa está dedicada a una de las editoriales más vitales, más excéntricas, más hermosas de Buenos Aires, que es la editorial Mansalva, y tenemos el lujo de que nos acompañe en esta mesa el querido Francisco Ganamona, así que yo estoy por demás contenta. Además de contar con la presencia de Gara, tenemos también a Rafa Toriz, que se siguió quedando en esta mesa, no se fue por suerte. Los voy a presentar de modo formal para quienes no los conozcan todavía. Francisco Ganamona es poeta, editor, artista visual, es una figura absolutamente singular de la escena porteña argentina y es el corazón de la editorial Mansalva. Rafael Toriz es escritor, curador y ensayista, y su pensamiento y sensibilidad siempre nos ayuda a leer con más profundidad lo que pasa en el mundo del arte y la literatura. En esta conversación que voy a intentar tener con ambos dos, lo que vamos a presentar es el catálogo de Mansalva, que es una editorial que ya cuenta con una cantidad de años importante, ¿no? Como mencionábamos recién también, que viene desobedeciendo cualquier idea de catálogo estable. Lo suyo es la aventura, la vanguardia, el condimento. Publican lo que les gusta, lo que les da vértigo, lo que probablemente nadie se atreva, y logran que funcione. Así que de eso vamos a conversar hoy. En su catálogo conviven autores consagradísimos con jóvenes desconocidos, literatura de culto con poesía salvaje, arte contemporáneo con diarios íntimos, filosofía de base con panfletos desquiciados, y aún así todo tiene un aire familiar. Uno abre un libro de Mansalva y siente que alguien delira con inteligencia, con deseo, con humor, que detrás del papel hay un cuerpo que late. Bienvenido, Francisco Ganamona, a Jalapa. Estoy muy contenta de que esté aquí. Bien. Bueno, si quieres vamos a empezar esta presentación. También le doy la palabra a Rafa. Ahí está, y después vamos con las preguntas. Ahí sí, ahora sí, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas una vez más. Y la verdad es que, para mí también, pues todo esto tiene sentido un poco también por las constelaciones afectivas que uno va tejiendo, ¿no? Y hace mucho tiempo que hay una relación profunda, fecunda, no solamente entre México y Argentina, sino concretamente entre Jalapa y Buenos Aires, ¿no? Eso que el artista Rodolfo Sousa ha llamado los patrimonios de la humedad. Hay una suerte de vínculo muy fuerte, de intercambio de personas, de gentes, de niños, de todo, ¿no? Y desde luego de libros, de visiones. Y siento que lo que se ha tejido acá, justo cuando Luis Emilio y yo andábamos por allá por Buenos Aires y que empezamos a tener alguna relación con la embajada, fue muy interesante saber que la mayor cantidad de mexicanos que había en la ciudad de Buenos Aires en algunos años, debe haber sido como entre 2010 y 2015, eran veracruzanos y particularmente jalapeños por toda la cuestión de psicoanálisis y algo también en relación con la publicidad, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, para mí también es muy entrañable tener aquí a mi querido Garamona, no solamente porque, bueno, lo que ha significado, que lo dijo con muy buenas palabras Daniela, es un lugar de encuentro, es un lugar anárquico, es un lugar horizontal y es un lugar donde es una verdadera usina de talento, ¿no? Para todos los desvelados profesionales y gente con muchas opiniones y pocos ingresos materiales, el lugar, encontrar la librería, que es una librería, una editorial, un proyecto y una estrategia, pues es una casa, ¿no? Yo desde mis primeras incursiones en Buenos Aires, cuando la librería estaba en El Salvador, ahí conocí a Francisco y me dejó una impronta indeleble que permanece hasta el día de hoy. Y por ello me da mucho gusto que estés acá, que estás desde luego más que bienvenido, esta es tu casa. Y sobre todo, se trata únicamente de devolver la cortesía, porque yo siento que la gente que es lo suficientemente delirante para poner una editorial, y particularmente una editorial como Mansalva, habla de una idea de la hospitalidad, ¿no? Habla de una idea de construir un horizonte común. Y yo siento que realmente para hablar siento que el más indicado va a poder ser él, pero volviendo a la idea del paisaje, se trata de una editorial tan original como una editorial como no existe en México y no sé si en otro lugar de nuestra lengua. Es tan interesante porque tiene tantas aristas de contenidos, de formas, de autores, de traducciones. Es algo que realmente quintesencia esa alma punk que tiene la escena argentina y sobre todo el alma sudamericana. Yo siento que es un referente. Han puesto a escribir a gente que no escribe, han puesto a escribir a gente
que se dedicaba al arte, como que siempre están haciendo cosas con la mano izquierda, con la derecha, y siempre aparece ahí un tercer elemento, un tercer personaje, que es lo que le da un carácter, no diría solamente más que lisérgico, totalmente anárquico, pero devocional, ¿no? Por una pasión que tiene que ver con cuando las cosas cuando se pone a imaginar a un poeta. Así que me gustaría pues, más bien que tú nos contaras un poco cuáles fueron los inicios, por qué se mantiene Mansalva, cuál fue tu interés, y más para la gente que lo sepa o no, bueno, tiene que ver con tiene una relación profunda con Gerardo Denis, este poeta extrañísimo, mexicano, hispano, pero bueno, mejor que nos diga Francisco, ¿por qué nació, de qué se trata Mansalva y qué estás haciendo acá en este momento? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Daniela, gracias Rafael, gracias a todos ustedes por venir y acompañarnos. Gracias a Jalapa y a Veracruz, la Universidad de Veracruz, por la invitación a participar de esta feria tan linda, poder conocer gente, colegas, nuevos amigos y hacer relaciones, que en el fondo de eso se trata. Tener una editorial es como una botella que uno lanza al mar usando una imagen un poco trillada, pero nunca sabe a dónde llega, y bueno, en este caso encalló acá en Veracruz. Mansalva, bueno, las cosas que dijeron muy lindas, muchas gracias, me encantó lo de panfletos de Quisiado. Me encantó, también vos dijiste cosas muy lindas. Yo creo que ya me podría ir retirando porque ellos me presentaron mucho mejor y hablaron mucho mejor de lo que podría hablar yo mismo. Pero remitiéndome a tu pregunta, ¿por qué surgió Mansalva? Mansalva es una editorial que fundamos en el año 2003, estuvimos unos años pensando el catálogo, los primeros libros salieron a fines del 2005, porque nos costó un poco encontrar el camino de lo que queríamos, encontrar las palabras o las formas para decir lo que queríamos decir, y lo que queríamos decir era darle un poco de visibilidad a toda una literatura perimida que circulaba en fotocopias y que nosotros sentíamos, es más lindo hablar en plural, pero bueno, yo sentía, yo y mi otro yo sentía que había que darle visibilidad y también dar una posibilidad a esa literatura a que encuentre nuevos lectores, y también para que nuevos lectores encuentren esa literatura, porque eran como libros, libros o textos más que libros, no eran libros claramente, faltaban llegar al formato libro, y eran obras que circulaban en la web, en la época de los blogs, o en fotocopias, o en revistas, o en viejos libros perdidos. Y bueno, un poco la tarea del editor es tener como un ojo puesto en el presente, como, no sé si me decías vos o quién de esta obra que tenía Walter Benjamin, no, me lo contaba otra persona, que era como Walter Benjamin viajó no sé a dónde, me contaban ayer, creo que a un lugar de España, y en el avión lo único que tenía era una obra de arte pequeñita, y era como un cuerpo con el cuerpo puesto para adelante y la cabeza echada para atrás. Y era como ir hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado. Y eso es un poco también una de las aristas que, como decías vos, del proyecto, que también es hacer rescates de libros perdidos o también compilar autores dispersos cuya materialidad estaba difícil de conseguir. Y eso, ¿no? Como poner un pie en la tradición, un pie en el presente y pensar en el futuro. Creo que en el fondo es lo que hacen todas las editoriales de una forma u otra, con más o menos felicidad. Y bueno, más o menos por ahí. Francisco, esto que decís, bueno, de cómo fuiste armando, cómo fueron armando vos y tu otro yo, la editorial en sus inicios, ¿no? Más que organizar un catálogo, siento que por momentos la propuesta de Mansalva es como de abrir ciertas zonas, ¿no? Como ir como desmalezando, ir abriendo un poco de camino, porque hay humor, hay rareza, hay belleza, hay mucho lugar para el afecto, pero también hay una parte que es muy fundamental de tu universo creativo, que es la música, ¿no? Porque además de todo lo que dije, también cantás y cantás muy bien. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es el lugar
Como cuál es ese efecto sonoro que buscás a la hora de decidir qué es lo que se edita en Mansalva, ¿no? ¿Qué lugar tiene la música? Bueno, dicen que en el universo todo tiende a la música, ¿no? Una piedra al caer produce un sonido que si alguien lo sistematiza y utiliza todas piedras cayendo por un acantilado, terminas armando una sinfonía de rocas. Así que, y la literatura, en su cuestión auditiva, es música. De hecho, hay muchos artistas que agarran y musicalizan como la forma de hablar. Todos al hablar tenemos una música. Y la música para nosotros es, haciendo la analogía de la música como en la literatura, es un poco el sonido acoplado al sentido, como que el sonido en sí mismo, las palabras, tienen evocan algo, y después el sentido de las palabras también se imprime en eso mismo, y sería como, bueno, tal vez llegar a la poesía, ¿no? Nosotros, la primera colección que iniciamos en la editorial es Poesía y Ficción Latinoamericana, poniendo énfasis en poesía, porque también el mismo caso que hablaba antes de esa literatura marginal que circulaba en fotocopias, también la poesía tenía, y lo sigue teniendo, una circulación bastante restringida y marginal, y que iban los libros, se pasaban de mano en mano entre los poetas, y nosotros queríamos darle una circulación, si bien suena un poco ingenuo, pero que tuvieran cierta masividad, no en la recepción, sino en la emisión. Porque, bueno, uno cuando empieza con muchas ideas y sueños, y después la vida te va bajando un poco todas tus sueños y tus ambiciones y cómo imaginás que puedes hacer las cosas. Yo me acuerdo que cuando empezamos, yo decía, en este sobre voy a guardar toda la plata para editar las nuevas cosas. Y después tenía que pagar la luz del lugar, pagar el alquiler. Y así que el sobre iba vaciándose todo el tiempo. Y era otra época, ¿no? La editorial ya tiene cerca de 22 años, una cosa así. Y los libros costaban, por ejemplo, hacer de 6 títulos, 2.000 ejemplares de cada uno, costaba menos, porque en Argentina hay una inflación muy, muy alta, y por ejemplo, costarían hacer 12.000 ejemplares de 6 títulos, lo mismo que cuesta un libro ahora. Una inflación como del 1000%. Y bueno, es como en todo proyecto artístico, porque nosotros lo vemos más como un proyecto que como un negocio, porque cuando uno encara un tipo de empresa, porque también es una empresa, de este estilo, y solamente le está pidiendo que le dé una devolución monetaria, pecuniaria, ¿sí dice? Pecuniaria, parece como una pezuña, se frustran. También pasa mucho en el arte, en las artes, que la gente espera una respuesta, y en realidad yo soy de la convicción de que si mantenés durante 20 años un centro como un blanco al que apuntar, y seguís, a algún momento llegás. Como si estás 20 años martillando el mismo clavo, en un momento se clava. Justo esto que mencionabas respecto al lugar que tiene el arte, ¿no? En la editorial, una de las colecciones es la colección popular de arte argentino, y es quizá una de las apuestas más interesantes que hay, o sea, no solo dentro de Mansalva, sino en el ecosistema de editoriales argentinas, justamente porque los textos son accesibles, pero a la vez tienen imágenes muy vibrantes, y porque pensando en cómo funciona el archivo de arte en Argentina, pienso que quizá en toda Latinoamérica, que es muy frágil e inestable,
Como, ¿cómo piensan, cómo pensás también vos, Rafa, el lugar que pueda tener esta colección en particular en esta actividad de conservaduría, digamos, del archivo artístico porteño y cómo dialoga con otras disciplinas, ¿no? Yo creo que es muy interesante eso que mencionas porque efectivamente hay una precariedad estructural, me parece que un poquito más en Argentina que en México incluso, ¿no? Pero yo creo que una cosa que han hecho, que además siento que es como eso que decía Hegel, como la astucia de la razón, uno hace una cosa y la carambola pega por otro lado. Entonces, en ese sentido, yo creo que una cosa que ha construido Mansalva es un archivo contemporáneo del presente, ¿no? Literario y de las artes gráficas, visuales contemporáneas. Yo creo que a lo mejor no era necesariamente esa la intención ideológica, pero es algo que sucede y es algo muy valioso porque, digo, me acuerdo como porque realmente han publicado cosas muy interesantes, muy raras, ¿no? De cantantes, de chicos del conurbano, de una manera de cambiar, digamos, bastante anárquica y a la vez también la misma estructura de los libros. Una de las cosas que más me gustó y que a mí me molestaba mucho, bueno, cuando veía Mansalva, tienen la caja quebrada, ¿no? La caja cuando editan está descuadrada la caja. Y yo decía, ¿por qué chingados hacen esto? ¿No? Qué ganas de molestar, de increpar. Y cuando vas entendiendo que hay un discurso, que hay otra manera de entender la propia tradición, de ponerla en crisis, y ya a punto de venirme para acá, ya cuando dije, ay, ¿a poco así muy chingones? ¿No? Digo, ay, güey, sí está, ¿no? O sea, fue para mí como un descubrimiento y un aprendizaje de desaprender que tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? Con esta misma inestabilidad. Y, por ejemplo, con unos libros que yo le llamo de pedacería, ¿no? Que han hecho biografías corales sobre Lamborghini, que han hecho libros de entrevistas, que realmente han puesto textos y subtextos aparentemente parasitarios o menores o ancilares que van configurando otra manera de entender el presente, otra manera de la tradición. Por ejemplo, el libro El MB Oral de Gonzalo León, ¿no? Un montón de maneras que sobre todo a mí me han dado mucha libertad de saber que uno puede también, que en el caos que es la cultura, ¿no? Y como dice Aldo Pellegrini, contribuir como podamos a la confusión general. Siento que eso Mansalva se lo ha tomado muy en serio y ha permitido ciertas anarquías y ciertas maneras distintas de construir este archivo, que es un archivo vivo, ¿no? Y eso me parece muy interesante. No sé qué tan deliberado ha sido o qué tan ha sido un poco sobre la marcha todo esto que ha ido sucediendo, que tiene algo como de vértigo y tiene algo también de improvisación y tiene mucho de libertad, ¿no? No sé qué fue, ¿les pasó sin querer? ¿Fue sin querer queriendo? ¿Cómo? Bueno, en principio nosotros queríamos publicar a los artistas con los cuales habíamos crecido leyéndolos, como César Aira, Fowil, Libertela, Kosarinsky y muchos más que ahora no me vienen, Echavarren, Perlongar, y muchos más que no, Marosa Di Giorgio, María Moreno, y también a la literatura que se estaba generando en ese momento, que también era algo que nos competía y nos llamaba mucho. Y en esa mezcla de los consagrados y los desconocidos, se armó como algo, porque además estaban todos puestos en como en el mismo renglón. Y lo bueno que tenía es que, bueno, en Argentina también Mansalva es una editorial hija de su época, porque en Argentina los libreros siempre han sido como libreros que no quiero echarme en contra de los libreros, yo también soy librero, pero... No en esta mesa, Francisco, que estoy yo. Claro, sí, no, pero vos ya sos como una librería de la Argentina moderna o contemporánea, pero siempre fue como un país, no siempre, pero a partir de los años 80, de 1980, como que antes en un principio había sido un lugar donde, como también aquí en México, donde los republicanos españoles se habían exiliado y fundaron grandes editoriales como MC, como Losada, como América Ley, como tantas otras, y ellos eran los que proveían a España en la época del franquismo, de la censura, de libros que eran también libros españoles que seguían pensando la España más allá de toda esa fractura y todo ese horror de la Guerra Civil Española y el franquismo. Y después Argentina, también a partir de la dictadura de Argentina, un montón de proyectos y un montón de personas fueron suprimidas
y los libreros vendían solamente libros españoles y no le daban cabida a las producciones argentinas. En principio porque, bueno, tampoco estaba muy aceitado y había como una especie de pereza, porque ya todo venía de afuera hecho. Y lo que sucede es que en la crisis del año 2001, que fue un momento bisagra del país, donde los libros importados costaban una fortuna por el flete y por la moneda, eran libros que estaban en euros, y que los euros traducidos a los magros pesos argentinos eran libros que para el bolsillo de la gente se hacían incomprables. Los libreros empezaron a darle un poco más a prestar atención, porque tenían las mesas despobladas, a la producción interna. Y fue como un poco la explicación así básica y comercial de también el boom de las pequeñas editoriales, porque bueno, en esa época, editoriales, en la época que empezamos nosotros, editoriales independientes, habría 5 o 6. Ahora hay miles y miles, lo cual festejo, obviamente, miles y miles, desde una editorial que es como este pañuelito y que publican unos poemas hasta editoriales con libros así enormes. Y bueno, uno tiene que ver la época e interpretarla para ver cómo poder manejarse, ¿no? Es como analizar un poco. Igual nosotros nunca hemos sido personas que analizaran nada, siempre nos hemos mandado quiere decir como dirigido. Ahora hay escuelas de edición, todo, porque hay una profesionalización en el rubro, pero bueno, en otras épocas eran épocas más salvajes y uno andaba un poco a tientas y el camino se hacía a medida que se lo caminaba. Oye, bueno, no quisiera yo venir con un rosario de tristezas, pero yo quisiera saber cómo, o sea, cómo se le hace para mantener un lugar tan difícil como en Argentina, cómo se hace para sostener la producción editorial. ¿Es comprando con los lectores? ¿Es a partir de un trabajo comunitario? ¿Cómo hacen para seguir editando libros en un contexto tan agreste con la cultura, con los autores, con el papel, con los ciudadanos? Bueno, había un poeta llamado Guillermo Boido que, hablando de Rosario, una ciudad muy importante en la que yo tengo mucho que, como mi familia viene de ahí, que es un lugar muy, muy, muy lindo, pero también muy difícil. La gente, como ha sido una ciudad atravesada por crisis permanentes durante todo el siglo XX y por mucha desocupación y todo, la gente de Rosario es como una gente que cuida mucho el peso y, por ejemplo, antes de comprar, no sé, este micrófono lo piensa 100 veces y para un vendedor dice, ¿cuántas veces vas a venir a ver el micrófono? Decidiste si lo querés comprar o no. Como yo tenía una librería y miraban el mismo libro y bueno, igual no se vendía el libro, así que podía seguir viéndolo. Pero que este hombre decía, en Rosario, que esto se puede aplicar a toda la Argentina, hay un obstáculo que produce arte. Como que el mismo obstáculo que no ayuda a los artistas es el mismo obstáculo que los hace generar una obra, porque es como uno quiere atravesar una pared para ponerlo como una imagen y al no poder, o una montaña, y al no poder atravesarlo, acostarle tanto, se termina volviendo un alpinista espectacular, ¿no? Es como, bueno, y es medio eso. No sé cómo se hace, la verdad. Allá en Argentina no hay casi ni fondos, ni subvenciones, ni becas, no hay nada, es una cosa muy árida y muy cuesta arriba, pero creo que esa misma cuesta termina confiriéndole a la apuesta una cosa de obcecación, porque es muy fácil abandonar y uno pretende hacer cosas que igualmente ahora también todo es fácil en el fondo y todo es difícil, pero lo que uno tiene que lograr es no desmoronarse y no entristecerse. Por ejemplo, en este momento en Argentina estamos atravesando uno de los gobiernos más siniestros de toda su historia casi. No toda su historia, porque Argentina es un país que está creado y construido
sobre la sangre, y de la sangre, del exterminio de los pueblos originarios para acá. Siempre fue un país muy complicado y ahora es un país también que ha vuelto un fascismo recalcitrante y muy tremendo y cuestiones que pensábamos que ya estaban, ya habían quedado atrás. Bueno, como en el resurgir de los fascismos en el mundo, ¿no? De los neofascismos. Pero la cuestión es, para mí, es generar una identidad, trabajar a partir de una fuente de expresión que es, en nuestro caso, Argentina y Latinoamérica, y también algunas traducciones de otros países del mundo. Y eso, ¿no? Como la misma metáfora de lo del clavo. Y a veces también incluso con el mismo clavo atravesarse las manos como un accionista vienes. Sabes que, bueno, no quería dejar de mencionar, que recién lo nombrabas, entre los grandes y las grandes autoras que hay en el catálogo de Mansalva, a César Aira, ¿no? Que quizás es el autor más notorio no solo del catálogo de Mansalva, sino de Argentina toda en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es construir la relación editorial con alguien de la talla de César Aira y cuál es el lugar también, hablando del arte contemporáneo, que tiene César Aira en la escena actual, en la escena futura, en la escena pasada, no sé, en la escena toda? Bueno, César Aira es un caso muy particular porque yo cuando tenía 15 años era mi escritor favorito. Todavía César Aira era un escritor minoritario, para llamarlo de alguna forma, y después, bueno, yo tenía 15 años hace muchos años y él fue creciendo por su lado y yo por el mío. Crecimos, yo que tengo casi 50 y él tiene casi 75. El otro día pensábamos, mirá, ya hace 25 años de amistad. Para mí era el más grande escritor argentino y bueno, y siempre soñaba con publicarlo. Y después, bueno, me volví su editor y soy su editor, como en mi editorial es donde más publica libros César, que es una persona muy, muy generosa. Como él tiene un arreglo con su agente, que es un muchacho mexicano-alemán, que se llama Mijael Galev, y él en Argentina dice, en Argentina no te metas, salvo con los grandes grupos, ¿no? Que es lo mismo, como que se publica en España y después la misma editorial saca una edición en Argentina. Pero él dice como que en Argentina no se meta el muchacho, que es divino también, y nos da los libros gratis. Y bueno, él es muy importante para Mansalva y es un gran amigo y nos ha ayudado. Y bueno, en los últimos 15 o 13 años su literatura, a partir de también esas cosas argentinas, de que si triunfa en el extranjero, a los argentinos les importa, porque los argentinos están obsesionados en cómo se los ve desde afuera. Llega un extranjero y le pregunta, ¿cómo nos ven? En vez de contar otra cosa, que ellos quieren saber cómo los ven. Hay una cosa como muy frívola y muy insegura y muy inmadura, que en vez de aprovechar de que podrían tener una voz, como lo decía Gombrowicz y tanta gente, de la inmadurez del pueblo, construir algo en contra de los discursos como occidentales de todos los siglos de cultura, que la inmadurez y la falta de tradición es como una libertad total, porque, como diría Borges, la tradición de un escritor argentino, que es un país que no se puede comparar con México, que tienen como ustedes más de 500 años de historia, nosotros tenemos 200 años, recién tenemos 200 años, y además la cultura es una cultura que se terminó de fraguar con todas las oleadas inmigratorias que son casi del principio del siglo XX, como que la gente, y que eso constituye como la Argentina, ¿no? Es una cosa de criollos, de pueblos originarios, que recién ahora se les está dando la entidad que merecen, porque siempre ha sido, y hasta incluso los propios miembros de esos pueblos originarios, frente a un país clasista y racista, ocultaban un poco por vergüenza y por tratar de asimilarse sus orígenes, y también eran como, bueno, es un país muy tremendo.
y no sé de qué estaba hablando. De César Aira. Bueno, César Aira, se lo recomiendo. Acá hay libros de él, acá hay muchos libros publicados en Argentina, en México. Bueno, yo creo que también una cosa, yo creo que cualquier catálogo editorial es siempre un capricho, ¿no? Pero aquí a veces parece un capricho oligofrénico, no es queja. Pero yo quería preguntar más o menos si hay más o menos un criterio de publicar poesía, publicar novela, publicar híbridos, más o menos ese criterio, cómo lo discuten, cómo lo hacen tú y Nico Mogilevsky, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso. Si tienen ¿cuáles son sus perspectivas? A veces es más comercial, más de pálpito, más estético. ¿Cómo se va construyendo el catálogo ya después de tantos años, ¿no? Y bueno, se construye como azarosamente. Tenemos siempre muchos libros porque recibimos muchos libros y además también salimos a buscar los libros que queremos publicar y es un poco, como diría Marilena Walsh, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Así se construye. Como que uno no sabe. Yo me acuerdo cuando empezamos con la editorial, iba yo con un amigo en un auto, que era un auto mío, pero yo no sabía manejar y no tenía los papeles, así que nos podía parar la policía en cualquier momento. Pero sí tenía una libreta que atestiguaba que el auto era mío. Y iba hacia la imprenta con los primeros 6 títulos porque por una cuestión de ahorro, porque también siempre, como no tuvimos dinero, siempre vimos como la forma de, bueno, en principio, hacerlo todos nosotros, diseñar, aún hoy, que tampoco tenemos dinero, pero sí tenemos experiencia, que de alguna forma es una especie de dinero intercambiable. Siempre la idea fue que fuera autosustentable, aunque tardó mucho en que fuera autosustentable, como que a partir del año 18 empezamos a tener un pequeño sueldo. Y antes era, bueno, trabajar en los talleres. Bueno, yo siempre he sido librero y la editorial siempre funcionó en mi librería, con lo cual te ahorrás pagar un depósito, una oficina, porque tenés que tener un espacio físico donde atender a los autores, arreglar cuestiones, invitar a autores que querés publicar, hacer reuniones y demás. Porque el mundo de la edición tiene también una pata muy social y cuando sos pobre tenés que ser seductor. Y bueno, tenés que convencer. ¿Y cómo convences a los autores que te gustan? Y publicando cosas que, bueno, siempre desde el amor, siempre desde la honestidad y siempre desde la complicidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con la editorial, saqué un libro que era un libro mítico del underground, que había circulado solamente en fotocopias, que se llamaba El mendigo chupapijas. Y yo decía, y el autor me decía, ¿le cambio el nombre? Yo decía, no le cambies el nombre porque para mí es el título más obsceno obsceno y ¿cómo se dice? Como también, y chabacano y como de la literatura mundial, porque además es literatura, no es un folletín pornográfico que circula en puestos de revistas como bajo, bueno, ahora ya no hay nada bajo, pero estamos hablando de una época donde todavía la gente no tenía internet en las casas, los teléfonos casi no existían los celulares, era como otro mundo, como que hace 25 años atrás a esta parte el mundo ha cambiado tanto que comentar cómo eran la situación material del mundo, como muchos jóvenes, hay que explicarle como si uno viviera, no sé, como... sí. Ha habido una revolución de la forma de vivir y de los hábitos y que es muy complicado. Bueno, y a través de ese libro, que era un libro como maldito, muchos escritores que quieren ser malditos, además tampoco nos olvidemos de que los y las autores y autoras siempre también han sido jóvenes, han sido pobres y han soñado. Así que cuando encontraron un proyecto que les daba, en principio a los viejos y viejas que amábamos y adorábamos y que habíamos leído siempre, les gustaba estar con los jóvenes borders y punks y putos y no sé qué.
y se armó como toda una cosa, crear una identidad, como que el joven fantasea con el viejo fantasea con el joven, y así se arma, ¿no? Se arma como el campo cultural. Y volviendo al tema de la que me preguntabas antes, de la colección popular de arte argentino, la idea era que hubieran una editorial, porque en ese momento, y creo que ahora ni ahora tampoco lo hay, o cosas muy aisladas que lo sacan los propios artistas a través con sus galerías, pero que los regalan para que les compren, como que no hay muchos libros de arte argentino que tengan la obra completa de un artista. La onda era que los libros fueran baratos y accesibles para la gente joven, ¿no? Como no es que seamos juvenilistas, porque uno joven es siempre, si quiere, sino porque si no son libros que son impagables, un libro de arte, y bueno, la onda para nuestra es que los libros sean populares y que el acceso a la cultura no sea para las élites y que el mendigo chupe pija, dejarlo. Dejémoslo que haga lo que quiera. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, inquietud acerca del catálogo de Mansalva, Francisco, de Rafael? Los libros se encuentran acá en Viento Helado, son libros que son más o menos de no tan fácil distribución acá en México, pero yo creo que lo que aporta una editorial como Mansalva es un aire de frescura total y absoluta en la cual resulta imposible no sentirse identificado. A mí me encanta. ¿Nadie? A ver, por aquí hay una. Bueno, te quería preguntar, en este momento convulso Argentina, como decías, que estamos atravesando política, cultural, socialmente, ¿qué te dan ganas de editar? ¿Qué tipo de voces o enfoques te parecen importantes en este momento? Y me gustaría editar un manual para que la gente pueda construir bombas caseras. Eso. Y poder y hasta incluso también manuales para construir redes sociales de contención. Por ejemplo, todos los miércoles en Argentina, los jubilados que ganan menos de $200 por mes hacen marchas y los reprimen salvajemente. Y pensar la literatura como no solamente como un lugar al donde uno va a buscar conocimientos y placer. Nuestra editorial es más del placer, no es una editorial que publiquemos filosofía, somos más hedonistas. ¿Eso que es lluvia o es el ventilador que se volvió loco? Lluvia. Es una editorial más hedonista y que publicar y lo que se pueda porque está muy duro, muy duro. Pero bueno, ahora estamos por sacar un libro de Alberto Fuguet que habla sobre un escritor uruguayo llamado Gustavo Scanlar, que sale ahora, justo hoy terminé de cerrar los últimos detalles del libro, que Alberto aprobara la tapa, que Alberto es una persona muy interesante, un chileno que hizo una antología llamada Macondo en los años 80, que de alguna forma armó como un contracanon, que estaba todo como muy metido en la cuestión del boom y los escritores, y como que buscó a los jóvenes de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, de México, de Colombia, y armaron como algo. Y bueno, nosotros siempre nos inspiramos en editoriales así, ¿no? Como Era de acá, o Juan Pablo es editor, o Premia, que es una editorial que amamos, también mexicana. Siempre tenemos como un ojo puesto, sobre todo yo que soy librero y que amo los libros, soy librero de libro usado, así que siempre he tenido la oportunidad de poder reconstruir catálogos y también de interiorizarme en cómo han trabajado estas personas que nos precedieron, y la única forma de ir hacia adelante es, como decía esta pintura que tenía Walter Benjamin, era con la cabeza tirada un poco para atrás. No sé si ya lo hablaste porque
llegué después, pero no sé si ya hablaste sobre Salvador Novo. Ajá, qué Entonces, grande. si no has hablado, me encantaría saber pues cómo fue tu encuentro con él. Aquí en México es difícil conseguir libros de Salvador Novo. Acá ¿cómo se llama? El cuaderno, el Instituto Mexicano. Bueno, en mi primer viaje a México, que fue en el año 2008, siempre fue un país que quise mucho. Me acuerdo que dije un día, estaba con una mujer una compañera que tuve, que la sigo teniendo, pero no estamos en relación, tenemos una hija. Dijimos, vamos a vivir a México. Era una época muy dura de Argentina. El otro día prendemos la tele y vemos cómo se estrella el avión en las Torres Gemelas. Decimos, creo que no es momento de ir a vivir a México. Quedémonos mejor acá. 5 minutos, perfecto. Y Salvador Novo, bueno, volviendo al tema que preguntaba Daniela, de César Aira. César Aira tiene un libro que se llama El Diccionario de Autores Latinoamericanos, que es un libro escrito también antes de Wikipedia, antes de que uno pudiera tener acceso a un montón de genealogías y de linajes y de tradiciones de otros países, que sirvió de alguna forma para sistematizar un montón de escritores, además visto, porque cuando uno admira a un escritor, quieres ver lo que leía ese escritor que uno admira, y así mismo después uno es como si fuera como esos dibujos que hay como una isla y hacen un zoom y hay otro dibujo que haces un zoom y vas como entrando en multiplicidad de cuestiones. Y el libro de Aira, el Diccionario de Autores Latinoamericanos, que es un diccionario de Latinoamérica y el Caribe, y también autores de lengua portuguesa, que también son latinoamericanos, pero no escriben en español. Salvador no, bueno, hay 4 o 5 entradas y casi todas son de mexicanos. Miren qué particular. Recién ahora en este momento me doy cuenta. Hay como 4 o 5 entradas muy generosas de su parte y que además te dejan como en vilo. Una es sobre Elena Garro, otra es sobre Salvador Novo y otra sobre Gerardo Denis. Bueno, después hay otras de otros escritores, pero estamos en México, refirámonos a las de acá. Y bueno, a partir de eso me llamó muchísimo la atención Salvador Novo, conseguí algunas cositas y después cuando hice mi primer viaje acá a México, me compré el Return Ticket y después un libro que en tu casa vi que tenías, no sé si eran de José Revuelta, una colección en cuero de colores como medio amarillo, celeste, bueno, que era Salvador Novo y sus mejores obras. Y también tenía, que eso se conseguía en Buenos Aires, que para nosotros fue fuente de inspiración, los cuadernillos de la UNAM, los que estaban ilustrados con dibujos, cuando estaba Carlos Monsiváis y en el comité editorial y mucha gente más. Bueno, así fue, nos deslumbró, nos enteramos que no tenía derechos o no preguntamos mucho y mejor no averigües demasiado y publicamos Return Ticket y nos llamaba mucho, bueno, en principio tenemos un poco la insolencia de querer hacer cosas por primera vez y en este caso, como en muchos otros, nunca había sido publicado en Argentina y nos parecía que era un vacío, además un escritor queer con mucha valentía de enfrentar a la sociedad en una época que era más difícil que ahora, claramente, y bueno, y pudimos reparar de alguna forma esa falta, publicando ese libro que cuenta con una contratapa de Christopher Domínguez Michael, que es un crítico que también admiro mucho. Gracias a vos. Bueno, ya estamos, ¿no? Bueno, gracias Daniela. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por estar aquí. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Francisco. Serás bienvenido en Jalapa cuando gustes, así que ya, cuando vengas te recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. Como librera en Viento Helado, una de las primeras editoriales que confió en el proyecto fue Mansalva, así que TKM, Francisco. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima.